Joven. Ahora sí, había problemas con el servidor, no sé por qué. Bueno, ya estamos aquí, chicos y chicas. Igual voy a compartir la información para poder avanzar con lo que se tiene programado el día de hoy. Nos encontramos en la semana 17, y el día de hoy inician las consultorías sobre el tema signo de puntuación. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces con lo que corresponde a esta sesión. Espero que se pueda. A ver, vamos a iniciar. Activa. No funciona. Muy bien, vamos a empezar. Estamos en la semana 17. ¿Ya? Voy a empezar a compartir la información para que todos podamos visualizar. Eh, ¿Sí? Buenas tardes, Miss. ¿Podría ayudarme con una pregunta, por favor? Sí, compártela para poder resolverla. Está bien. Compártela. A ver, vamos a ver. Listo, Miss. Vamos a ver. Tengo varias ventanas abiertas. Un momento. Ya está. Y ahora sí. A ver. A ver. ¿Dónde está el chat? Ya. Un poquito lenta la comunicación. A ver, vamos a ver. Voy a abrir lo que me has enviado. Ay, señora, puedo abrir. Ya, vamos a ver. Ya, voy a. Ya, ¿cómo hacemos? Voy a descargar y luego lo comparto. Ya está. Cierro aquí, voy a ver la imagen. Voy a buscar aquí. ¿Con qué la abro? La voy a abrir con Paint 3D. A ver, Paint 3D. Ese es más fácil de poder editar todo eso. Un momentito. Voy a abrir. No sé por qué las laptops demoran bastante cuando usas así estas herramientas de Teams o Zoom. Demoran bastante. Ya, perfecto. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Tampoco puedo compartir el video. Estoy con una versión antigua de Microsoft Teams, ya que la versión moderna no la puedo abrir. No la he podido abrir por eso que la tengo grabada y. A ver, voy a compartir toda la pantalla. Ay, comparte. A ver, comparte qué. Toda la pantalla ya. Ya. Estoy compartiendo toda la pantalla ya. Está. Puede ver la pantalla compartida, ¿no es así? ¿Sí? Hola. ¿Puedes ver la pantalla compartida?
Ay, señor, ¿por qué se puso así el estado? ¿Me escuchas? García, ¿me escuchas? No creo que se acabe el volumen. Araceli. Sí, Miss. ¿Sí me escuchas, no? Te estaba hablando. Sí, Miss, Ya. me había ido un ratito a un lado, disculpe. Ah, ya está estoy compartiendo la pantalla, ¿sí la ves, no es así? Sí, Miss. Ya, a ver, ¿qué dice ahí? El sujeto es una de las funciones que puede cumplir la frase nominal en la oración bimembre. Según la presencia o no de modificador indirecto en su estructura, puede clasificarse como complejo o incomplejo. Ya, a ver, ¿tú qué has marcado? Yo marqué la A. Ya, ahora vamos a analizar la que tú has marcado. A ver. El sábado en la tarde revisó los exámenes de Juan y Luis, de Liz, perdón, ya. Ya, revisó. ¿Quién revisó? Alguien revisó, ¿no? No está presente, ya, es sujeto tácito. ¿Qué es lo que revisó? Los exámenes de Juan y Liz. ¿Cuándo revisó? El sábado por la tarde, entonces ya. Ya, obviamente en la A el sujeto es tácito, ¿no? Ahí no podemos decir si es complejo, incomplejo ni nada por el estilo, porque no está. Entonces la A no es. ¿No es así? La A no es. En la B, a ver, estas 10 diapositivas fueron preparadas por Fernando. Estas 10 diapositivas es un sujeto, ¿cómo lo decimos? Un sujeto pasivo. El núcleo, a ver, voy a encerrar a los sujetos, ¿ya? En primer lugar, para que no haya problemas. Encerrar a los sujetos. Ya, aquí el sujeto, estas 10 diapositivas. Ese es el sujeto. Ese es un sujeto de tipo pasivo. Ay, carajo, que no hay otro color. Ya. Ya, estas son las diapositivas. Ahí el núcleo, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es... Diapositivas. Ya, ese es el núcleo. Ya, ese es el núcleo. Entonces, estas y 10 son modificadores directos. Ya, estas y 10 son modificador directo, modificador directo. Ya. Ese es un sujeto simple y complejo. Ya, a ver, voy a ponerle 18. Ya, entonces aquí, estas y 10. Ya. Y sería diapositiva, sería el núcleo. Núcleo de sujeto, ya está. Ya está. A ver, era preocupante el tráfico que había en aquella ciudad. Ya, era preocupante. ¿Qué cosa era preocupante? El tráfico que había en aquella ciudad. Ahí el sujeto es el tráfico que había en aquella ciudad. Ese es el sujeto. Ya, ahí en el tráfico que había en aquella ciudad. Vamos a analizar. Voy a ponerle otro color. Ya, esto lo poner ya en azul. A ver, el tráfico. Te voy a escribirlo. Vamos a ver aquí. Ay, caracho. A ver. Núcleo, a ver, aquí hay un modificador directo, que es el núcleo tráfico, y que había en aquella ciudad es una proposición adjetiva, entonces modificador indirecto. ¿Ya? A todo lo voy a escribir de azul. Ya, entonces eso lo subo acá. No. Caracho. A ver si. Vamos a aumentar ahí. De nuevo. Ya. Modificador directo. Modificador directo. Modificador indirecto. ¿Y a dónde va eso?
Y ahí está. El tráfico y que había en aquella ciudad. Ya. Ahí podemos. Sí. Mi duda va ahí, respecto a modificador indirecto. ¿Por qué la oración que había en aquella ciudad sería modificador indirecto? ¿Qué viene a ser que había en aquella ciudad? Una proposición adjetiva. ¿Y cómo hallo eso de la proposición adjetiva? Esa parte no sé cómo hallar, porque para hallar el modificador indirecto. Ya, un ratito. Vamos a decir, a ver, 14. Según la teoría, el modificador indirecto es una frase preposicional, es una aposición, es una proposición adjetiva. Todas ellas deben de modificar, deben acompañar al sustantivo. En este caso, el sustantivo, el núcleo es tráfico. Ya, a ver, vamos a ver. Tráfico es el núcleo. Tráfico es el núcleo. Ese núcleo tráfico tiene varias palabras que lo acompañan. Una primera palabra que lo acompaña a la izquierda es el. A la derecha no le acompaña una palabra, a la derecha le acompaña una estructura. Podemos decir el tráfico, los tráficos, mucho tráfico, demasiado tráfico, tráfico infernal. Tráfico está siendo modificado por el, los, muchos, por infernal. Las palabras que acompañan a tráfico son modificadores. La teoría dice que los modificadores directos son los determinantes. El tráfico, mucho tráfico, demasiado tráfico, tráfico infernal, tiene ahí modificadores. Los adjetivos infernal, ¿no? En este caso, es un modificador directo. El, los, mucho, demasiado, son modificadores directos, son determinantes. Ahora, si decimos el tráfico de todo el día, el tráfico de todos los días, el tráfico de Lima de todos los días, son frases preposicionales que acompañan a tráfico. Por la teoría me dice que las frases preposicionales son modificadores indirectos. Si yo digo el tráfico, ¿no? El que siempre experimentamos en Lima, esa es una aposición. ¿No es así? Esa posición acompaña a tráfico. Ahora, si decimos tráfico, que había en aquella ciudad, el tráfico que me enferma, el tráfico que me produce tardanzas, ¿no? Tardanzas habituales, esa expresión que produce tardanzas, que me enferma, es una estructura llamada proposición adjetiva. Por teoría, las proposiciones adjetivas, que obviamente modifican al sustantivo tráfico, son modificadores indirectos. Eso dice la teoría. Toda estructura que acompaña al sustantivo y que digan algo de sustantivo, ¿no? Como por ejemplo tráfico de todos los días, tráfico que me enferma, esas estructuras que se refieren a tráfico pero introducen información adicional, ¿no? Introducen a otros referentes, esos son modificadores indirectos. Entonces ahí, claro, tráfico estructuralmente tiene un núcleo, es un sujeto simple, tiene un modificador indirecto, es un sujeto simple complejo. Sí, dime. ¿Se podría decir que la proposición adjetiva viene encabezado de un pronombre relativo? Claro, el tráfico que, la casa donde, el perro que ladra, el perro cuyo dueño viajó, la mujer a la que tú conoces. Ese pronombre relativo puede tener un artículo o puede tener una preposición y un artículo también. O puede tener una preposición y un artículo. La mujer a la que conoces, la mujer de quien tanto hablas, de quién, a la que, la cual, esos son pronombres relativos, ¿no? Encabezados por preposiciones y artículos. En algunos casos exigen eso. ¿Se podría decir lo que hemos trabajado esta semana que pasó sobre las oraciones compuestas subordinadas adjetivas? ¿Es así? Claro, la proposición adjetiva es modificador indirecto.
del núcleo de la frase nominal. Ay, está bien, Miss. Pero Miss, ojito, aquí te preguntan sujeto complejo, claro, ahí la C es la respuesta, sujeto complejo. La A no tiene sujeto, la B es sujeto simple incomplejo, porque solo tiene un núcleo nada más. Y no tiene modificador indirecto. En cambio la C sí tiene modificador indirecto. Está bien, Miss. Miss, y los exámenes de Juan y Liz en la alternativa A no vendría a ser una frase preposicional porque, ¿por qué, Miss? Los exámenes de Juan y Luis, de Liz. Ah, este es objeto directo. Como frase, los exámenes de Juan y Juan y Liz es una frase nominal. Es una frase nominal que funciona como objeto directo. Esa frase nominal tiene la siguiente estructura. A ver, lo voy a encerrar acá. Ya, voy a ponerle otro color. Ya, morado. Ya. Los exámenes de Juan y Liz es una frase nominal que está funcionando como objeto directo. Está funcionando como objeto directo. Los exámenes de Juan y Liz. Dentro de esa frase nominal que funciona como objeto directo, hay lo siguiente. Ya, objeto directo. Hay lo siguiente. El núcleo. El núcleo es exámenes. Te voy a ponerlo con otro color porque el morado no se ve bien. Ya, rojo será. Ya, el núcleo. El núcleo es exámenes. ¿Qué cosa es los? Modificador directo. Núcleo es exámenes y los es... Ay, carajo, no sé por qué se va. A ver. Era así, modificador directo. Ya. Los es modificador directo. Exámenes es núcleo. De Juan y Liz será una frase preposicional, ¿no es así? De Juan y Liz. De Juan y Liz, ¿qué tipo de frase, perdón, qué función cumple esa frase preposicional? De Juan y Liz, perdón, es una frase preposicional que está funcionando como modificador indirecto ¿de quién? De exámenes. Ahí está. Miss, pero en ese caso, Miss, no podría ser entonces la A porque está diciendo que es un modificador indirecto. O pero es del sujeto. Allá del sujeto, y el sujeto ahí es tácito. Claro, lo que está escrito ahí es el objeto directo, no es sujeto. O sea, este objeto directo tiene modificador indirecto. O sea, este objeto directo es una frase nominal compleja, pero no funciona como sujeto. La que funciona como sujeto es la C, como un sujeto complejo es la C. En la A no hay sujeto, el sujeto es tácito. Y en la B sí hay frase nominal sujeto, pero es incomplejo. Ah, sí, Miss, ya lo entendí. Ajá. Eso es Miss, una última pregunta, disculpe. Respecto a sobre semántica, sobre situación y contexto, ¿cómo podría así diferenciarlo? Porque se me complica esa parte. Disculpe. A ver, voy a salir de acá.
A ver. Voy a, como estoy compartiendo pantallas, ya voy a abrir la diapositiva de ahora, ¿ya? Ahí voy a explicar. Ahora estamos en la semana de 17. Semana de 17. Ya. A ver. Sí está viendo la pantalla, ¿no? Sí, Miss. Ya. A ver. Un ejemplo. Ya, a ver, vamos a ver. A ver. Vamos a escribir. A ver, a ver, una oración. Ya. A ver, la China ya murió. La China ya murió, dijo el cobrador. La China ya murió. A ver. No puedo, no sé dónde colocar mis comillitas. Ay, señor, mis comillitas. Bueno. A ver, a ver. Ya. La China. A ver. Ya. La China ya murió, dijo el cobrador. ¿Ya? Antes de entregar los boletos en la combi. Ya, ahí está. En esta oración, a ver. A ver. Ya. En esta oración, por ejemplo, la pregunta es, si tú buscas en el diccionario, la palabra China tiene un significado, ¿no? Por lo general, ¿qué cosa es China? Será pues el gentilicio, ¿no? Gentilicio, se dice de una persona que procede de ese país, también es con mayúscula, es el nombre propio de ese país, ¿no? Es el nombre propio de ese lugar. Y luego salen varios significados derivados. Ahora, aquí, por ejemplo, el significado de la palabra China, tú lo puedes derivar, lo puedes inferir a partir de dónde? Del texto, ¿no es así? O sea, aquí el texto ayuda a inferir el significado de la palabra China. ¿Ya? El texto te ayuda a inferir ese significado. ¿Ya? Ahí estamos hablando, obviamente, ¿no? De lo que llamamos contexto, ¿ya? Esa es información de contexto. Ay, caracho. Ya. El texto ayuda a inferir el significado de China, ¿no es así? El texto, el conjunto de palabras, ya. Eso es información, eso de ahí es un significado que depende del contexto oracional. Ya está. Ahora vamos a ver otra palabra. Esa es información de contexto. ¿Ya? La información, las palabras que rodean al término que tú, ¿no? Que tú quieres analizar, al término en cuestión, ya, eso es el contexto. En este caso es el contexto oracional. Ahora, si yo digo, la China, a ver, ¿qué podemos decir? La China perdió su oportunidad
oportunidad. La China perdió su oportunidad ya. La China perdió su oportunidad de... Ya. La China perdió su última oportunidad. Su última oportunidad de ser presidenta. La China perdió su última oportunidad de ser presidenta cuando liberaron. Al chino lo han indultado, ¿no? No lo han amnistiado. Cuando indultaron, ¿no? Sí, Ya, aquí, indultaron a su padre, a ver. Ya. A su padre, ya está. Ya aquí. La China perdió su última oportunidad de ser presidenta cuando indultaron a su padre, ya. Ya, ahí, por ejemplo. Ya, en esa oración... Ya, en esa oración, el texto no me ayuda a identificar el significado de la palabra. O sea, por el texto yo puedo saber que China es una persona, ¿no es así? Porque ¿quién pierde su oportunidad de ser presidenta? ¿Quién tiene padre? Debe ser una persona, ¿no? Entonces, el texto aquí no basta para conocer, ahí el texto no basta para conocer la identidad de la China, o la identidad de China, ¿sí o no? No basta. ¿Quién será la China? No basta. Aquí, o sea, ¿qué necesitamos para conocer el significado de China? ¿No? Se necesita conocer la historia, ¿no es así? La historia actual, por así decirlo, del Perú. Si nadie conoce la historia actual, la historia moderna del Perú, la historia de los últimos 20, 25 años del país, no podría saber, o sea, cuál es la identidad de China. Entonces, ahí lo que se está haciendo es apelar a qué? A un significado de tipo, ¿no? Es un significado, es inferido por él, por la situación. La situación es información extralingüística, es información cultural, de historia, ¿no? Es información del mundo que necesitas para poder precisar el significado de la palabra. Es información situacional, es información de la realidad. Y esa es la que te ayuda a inferir el significado en algunos casos, ¿no? Como es el segundo ejemplo. Ya, esa es la explicación, ¿no? Se podría decir que la situación tendría un doble sentido, así lo veo yo, que la situación es ambiguo. ¿Es cierto eso? Tanto el contexto como la situación lo que hacen es ayudar a precisar el significado ambiguo de una palabra. Tanto el contexto como la situación. Los dos serían. Claro, porque el contexto es solamente la información lingüística que rodea a la palabra, ¿no? Sobre la cual queremos saber el significado. Y la situación es la información cultural, la información social, la información política que te ayuda a comprender el significado de la palabra.
La que no, situación tendría que tener una información adicional, ¿no? claro, tu Como, experiencia del mundo, tu experiencia del mundo, tu conocimiento de la realidad, tu conocimiento de la realidad, ¿no? Nacional, en este caso, la nacional. el contexto es algo como algo que no es necesario saber, ¿cierto? O sea, el contexto es información solamente de las palabras que rodean al término China. Y la situación es información cultural, información social, información del mundo. Sí, sí entendí. Muchas gracias. Ya. Muy bien, ahora sí vamos a compartir material para poder proporcionar hacer el solucionario, ¿ya? Muy bien, buenas tardes a los que están acá en el grupo, los que han ingresado. ¿Nadie más tiene preguntas particulares para poder proceder a explicar ¿no? las 12 preguntas? ¿Nadie más? A ver, escriban, por Mis, favor. Sí, dime. Sí, te escucho. una última pregunta. ¿Me podría dar un último ejemplo, por favor, de situación y contexto, pero así hablándome nomás, señorita, disculpe? ¿Qué, perdón? Hablando. Ajá, situación y contexto. Un último ejemplo, por favor. Ya, por ejemplo, a ver, cuando decimos José, a ver, el padre de familia falleció, ahora el hermano mayor es la cabeza de su hogar, ¿no? Ahí cabeza, por ejemplo, quiere decir el responsable, el líder, ¿no? El apoderado de la familia, ¿no es así? El término cabeza. Ahí el significado de cabeza tú lo puedes inferir a partir del contexto. Las palabras que están en esa oración te ayudan a ti a inferir que cabeza es el jefe, es el responsable de la familia. Ahí es contexto, ¿no? Sí, Información de contexto. Ahora, por ejemplo, si yo te digo, cuando salía del cine vi a Juan. Cuando salía del cine vi a Juan. En esa oración, por ejemplo, la pregunta es, ¿quién salía del cine? Ahí también, ahí hay ambigüedad, ¿sí o no? Cuando salía del cine vi a Juan. Ahí las palabras que acompañan a Salí o salía no me ayudan a saber quién es la persona que salía, o yo o Juan. Ahí claro. necesitas, ahí necesitas también haber estado en ese lugar, ¿no? Ahí necesitas haber estado en ese lugar, en ese momento, para poder saber quién salía del cine. Porque no tienes información, no tienes más palabras, más datos para poder analizar, inferir. Ahí apelamos a la situación para saber el significado de quién salía del cine. Sí, mis, ahora sí ya lo entendí. Muchas gracias. Ya. Ya, a ver, Brits está diciendo que responda la pregunta 2. Ya, vamos. Voy a compartir el material de esta sesión. Semana 17. Muy bien. Está cargando ya, está cargando el material. A ver, ¿qué dice en la pregunta 2? ¿Qué es la que su compañera ha escrito? Que quiere saber. A ver, dice, es sobre la puntuación. Pregunta 2. A ver ahí. A ver, la pregunta 2. Ya, ahí está la pregunta 2. Vamos a contestar. En la pregunta 2 dice lo siguiente. Disculpen, mi cámara no se puede activar, no sé por qué. Bueno,
Ya se activó. Perfecto. Ya estamos en la pregunta 2. En la pregunta 2 dice, la puntuación establece relaciones sintáctico-semánticas entre las diferentes frases del texto. Según este fundamento, puntúa adecuadamente el enunciado. Alumnos, la distinción entre los verbos transitivos que seleccionan un objeto directo y los intransitivos que no lo requieren se basa en razones semánticas. Ya, bueno, en ese enunciado tenemos que determinar los signos de puntuación. Entonces, la oración para ser analizada empieza en alumnos y termina en semánticas. Vamos a ver. Alumnos, la distinción entre los verbos transitivos que seleccionan un objeto directo y los intransitivos que no lo requieren se basa en razones semánticas. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, alumnos es el vocativo. Necesita coma de vocativo. Luego, la distinción entre los verbos transitivos y los intransitivos. ¿Qué son los verbos transitivos? Al decir transitivos, estamos diciendo, se entiende que cuando hablamos de transitivo quiere decir que necesita objeto directo. Por eso aquí dice que selecciona un objeto directo, esa información debe ir entre comas. ¿Por qué? Porque es lo mismo decir verbo transitivo o verbo que pide objeto directo, ¿ya? Entonces, como es lo mismo, esa información que se refiere a lo mismo y que está a la derecha, es información que se puede omitir. Esa es una aposición explicativa, ¿ya? Aposición explicativa, ¿no? Entonces ahí son comas, pues, explicativas. Siguiente, los intransitivos. Un verbo intransitivo es el que no pide OD, no necesita OD, porque su significado es completo. Entonces, como dice aquí, que no lo requieren, esa proposición, ay, que está mal ubicada en coma ya. La comita debe ir antes del qué, ¿ya? Que no lo requieren. A ver, la comita debe ir ¿dónde? Debe ir acá, acá. Se ha movido. A veces conocemos el PPT, ya, acá debería. Antes del qué. Ya, muy bien. Y los intransitivos, que no lo requieren, ahí está la coma explicativa, se basa en razones semánticas, ¿ya? Muy bien. Como ya hemos adivinado, o perdón, no adivinado, sino analizado y hemos identificado que hay un vocativo, alumnos, hay un elemento explicativo, y hay un elemento explicativo que no lo requiere, ¿no es así? Hay dos explicativos y hay un vocativo. Los explicativos están dentro del enunciado. Como están dentro, se escriben entre comas. O sea, sería cada explicativo con 2 comas, sería 4 comas, más el vocativo que está al inicio del enunciado, alumnos y tanto, entonces habría 5 comas. La respuesta es la C. ¿Ya? Esa es la clave en la pregunta 2. ¿Alguna duda sobre esta respuesta? La persona que escribió que quería que respondiéramos primero la pregunta 2. En este caso es, no sé si se encontrará. Brits, ¿no? Britsaida debe ser. Entonces, seguimos, ¿ya? Esa es la respuesta de la pregunta 2. Vamos entonces a la pregunta 1, que es el orden que sigue. Ya, en la pregunta 1 tenemos lo siguiente. La coma es el signo de puntuación más empleado en la escritura, pues presenta múltiples usos. Según ello, puntúe los siguientes enunciados, luego identifique la alternativa que relaciona cada coma empleada con su respectiva clase. Entonces aquí tenemos Max, quien es norteamericano, imparte clases de inglés. ¿Quién es Max? Quien es norteamericano. La proposición adjetiva, quien es norteamericano, está acompañando un nombre propio. Entonces, los nombres propios, cuando llevan proposición adjetiva, esa adjetiva es explicativa, ¿ya? Los nombres propios o las proposiciones que acompañan a los nombres propios solamente deben ser explicativas. Los nombres propios no tienen proposiciones adjetivas especificativas. Por lo tanto, como no llevan especificación los nombres propios, entonces aquí, la respuesta aquí es explicativa, ¿no? Proposición adjetiva explicativa lleva coma. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Dice, si ves
algo sospechoso, llama al serenazgo del distrito. Si ves algo sospechoso, llama. Llama si ves algo sospechoso. En esa oración ha habido un desorden. Ese desorden se llama hipérbato. Entonces, ¿qué elemento se ha movido? El circunstancial de condición. Como se ha adelantado, para señalar ese adelantamiento, utilizamos la coma de hipérbaton o coma hiperbática. 3. Camila bien lava la ropa, bien prepara el almuerzo. Tenemos aquí la presencia de una conjunción discontinua. Esa conjunción discontinua es la bien, ya, ahora, es una distributiva, ¿no es así? Este conector bien no aparece solo. En realidad es una pieza desdoblada, ¿no? Y es bien, ¿ya? Es una sola conjunción que se ha partido. La segunda parte de esta conjunción debe ir precedida de una coma. ¿Por qué? Porque está encabezando la segunda proposición coordinada. Entonces, antes del segundo bien debe haber una coma, pero es una coma conjuntiva. ¿Ya? Siguiente. Acuérdate, Adolfo, de traer información sobre el dengue. En este caso, acuérdate, en esa oración, acuérdate, el hablante se está dirigiendo aquí a Adolfo. Lo está tuteando, ¿no? Acuérdate, Adolfo. Quiere decir que Adolfo es el oyente. El oyente en el enunciado no es parte de la oración, es un vocativo. Y justamente para indicar que no es parte de la oración, si esa estructura se ha introducido en la oración, hay que delimitarla entre comas de tipo vocativa, ¿no? O comas de vocativo. Quinta y última oración. Evidentemente la corrupción afecta a los más pobres. Hay un uso de la coma en el cual esta es usada para delimitar, para separar a esos adverbios oracionales. ¿Cuál es el adverbio oracional? Evidentemente. Tiene que separarse con coma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos coma adverbial, ¿no? O de adverbio oracional. Y la clave es esa. La D. ¿Ya? Voy a marcar aquí en el chat entonces. ¿No? D. Ya está. No D. Ya está. La 2. En la 2 habíamos dicho que es la clave la C. 2, C. La 3. Vamos a la 3. En la 3 dice, de acuerdo con la ortografía de la lengua española, los signos de puntuación no deben transgredir la estructura oracional, salvo excepciones. Es decir, el orden establecido es sujeto, verbo y complemento. Dentro de los complementos hay un orden. Primero es el objeto directo, luego el objeto indirecto, luego los circunstanciales. Circunstanciales o por ahí algún predicativo. Si el predicativo se adelanta, hay coma de predicativo adelantado. Una coma si el predicativo está al inicio de la oración, o entre comas si es que el predicativo está al interior, o sea, entre el sujeto y el verbo, entre el verbo y el objeto. Si el circunstancial se mueve, es decir, si el circunstancial se ubica al inicio de la oración, o entre el sujeto y el verbo, o entre el verbo y el objeto directo, o entre el objeto directo y el indirecto, ahí ese circunstancial tiene que ir entre comas, ¿ya? Ahora, si la oración tiene sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, si en la oración los componentes están ordenados, no se puede romper ese vínculo. Entre el sujeto y el verbo no puede haber coma. Entre el verbo y el objeto no puede haber coma. Entre el objeto directo y el indirecto no puede haber coma. Entre los objetos y el circunstancial no puede haber coma. Ni punto y coma, ni dos puntos. ¿Ya? Pero esa regla tiene restricciones.
tiene restricciones. Por ejemplo, si es que hay una enumeración anticipada, después de la anticipación se escribe 2 puntos, a pesar de que lo que sigue es un objeto directo, se escribe 2 puntos. O en una cita textual. En una cita textual, después del verbo que reporta la cita, ¿no? Como María dijo, María pensó, María escribió, María pronunció, María habló, entre el verbo y el objeto directo, que es la cita, obviamente debe ir 2 puntos. Y la cita debe ir delimitada entre comillas, ¿no? Esas son las excepciones, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. 1. En el asiento posterior de la minivan iban sentados Héctor y Rosaura. En el asiento posterior de la minivan hay una coma hiperbática, ¿no es así? Está bien usada esa coma. Hay un hipérbato. Iban sentados. ¿Quiénes iban sentados? Héctor y Rosaura. Héctor y Rosaura es el sujeto de la oración. El sujeto debería de ir antes del verbo, ¿no es así? Héctor y Rosaura iban sentados. En este caso, Héctor y Rosaura se cambiaron de la posición inicial a una posición posterior al verbo. En ninguna parte del enunciado de las reglas me dice que si el sujeto se mueve debe llevar algún signo de puntuación. No. Si el sujeto se puede mover y no pasa nada. El objeto directo se puede mover y no pasa nada. Pero si el predicativo se mueve o si el circunstancial se mueve, sí, ese movimiento debe ser advertido con comas. En este caso, como Héctor y Rosaura es el sujeto, ahí no va nada. ¿Ya? No va nada. Entonces aquí no. Ni siquiera para pensar en que Héctor y Rosaura, o Héctor, Juan y Pedro, supongamos que haya más personas, ¿no? O sea, supongamos que haya una enumeración dentro del sujeto, que puede hacerse, a pesar de ello tampoco puede ir 2 puntos, ¿ya? Si fuese una enumeración no iría 2 puntos, ¿por qué? Porque no hay tampoco una anticipación. A ver aquí. Hoy confirmaron su participación Rosario, Carmen, Paulina y Carmela. Aquí, por ejemplo, hoy confirmaron su participación. ¿Quiénes confirmaron su participación? Rosario, Carmen, Paulina y Carmela. Rosario, Paulina y Carmela es el sujeto. Ellas son las que confirmaron su participación. El sujeto se ha movido, se ha escrito, no se ha ido a la parte final de la oración, después del verbo. Inclusive después del objeto directo, ¿no? Su participación es el objeto directo. A pesar de que se mueve el sujeto, ese sujeto, en este caso, empieza con Rosario, ¿no es así? Aquí empieza el sujeto. Rosario, Carmen, Paulina y Carmela. El sujeto empieza con Rosario, y ahí no hay coma, ¿no? No hay una coma que inicie a ese sujeto, por así decirlo. No hay nada, y eso es correcto, ¿ya? Porque en la regla no me dice nada si se mueve el sujeto, ni el objeto. Cuando se mueve el predicativo o cuando se mueve el circunstancial, ahí sí tenemos que evidenciar ese movimiento con comas. Entonces ahí normal. Ahora, entre Rosario y Carmen, entre Carmen y Paulina, y entre Paulina y Carmela, todos son núcleos de la frase nominal sujeto, Rosario, Carmen, Paulina y Carmela. ¿Ya? Hay un problema. Eso es correcto, entonces. Vamos con lo que sigue. Quien no llegue antes de la hora indicada no podrá rendir su examen. ¿Quién no rendirá su examen? Quien no llegue antes de la hora indicada, o el que no llegue antes de la hora indicada. O sea, va a haber alguien al que hacemos referencia a través de una proposición sustantiva. Ese alguien es el sujeto. El sujeto es todo esto. Quien no llegue antes de la hora indicada. Ese es el sujeto. Y no podrá rendir el examen. ¿Qué cosa es? Es el predicado. ¿Ya? Es el predicado. Entre el sujeto y el predicado no debe haber, ¿qué cosa? Un signo de puntuación. La relación del sujeto y el predicado no debe interrumpirse. ¿Ya? Entonces ahí esa coma está mal ubicada. 4. Compramos pescado, cebolla, tomate, etcétera, para preparar el almuerzo.
Compramos es el verbo. Vamos a subrayarlo. Compramos es el verbo. Ahora, ¿qué es lo que compramos? Lo comprado es el objeto directo, ¿no es así? ¿Cuál es el objeto directo? Compramos pescado, cebolla, tomate, etc. ¿Para qué? Y ahí viene el complemento circunstancial. Para preparar el almuerzo, ¿ya? Compramos es el verbo, núcleo predicado. ¿Qué es lo que compramos? Pescado, cebolla, tomate, etcétera. ¿Para qué finalidad? Para preparar el almuerzo, ya. Tenemos verbo, objeto directo, finalidad. El objeto directo está ubicado después del verbo, eso es correcto. Y el circunstancial de finalidad está ubicado después del objeto directo, eso es correcto. No tendría que haber coma entre verbo y OD, ni entre OD y circunstancial. Pero acá hay una excepción. ¿Qué pasa cuando, en este caso, hay una enumeración? Dentro del objeto directo hay una enumeración. Y al final de esa enumeración hay una palabra, etcétera, en su forma extendida o en su forma abreviada. Cuando ahí está el término etcétera, después del término etcétera, debe ir una coma. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es una excepción a la regla que les había mencionado. ¿Ya? Muy bien. O sea que eso es correcto. Cuando etcétera dice, o su abreviación etc. cierra una numeración, etcétera está cerrando la numeración, pero el enunciado continúa, ¿no es así? Porque sigue el circunstancial de finalidad. Lo apropiado es escribir coma después de esa palabra, de esa abreviación, incluso si forma parte del sujeto, o incluso si forma parte de otra estructura, ¿ya? Por si acaso. O sea, es correcto, eso de ahí es correcto. 4. Tarma, la perla de los Andes, huele a gladiolos, a lelíes, claveles, etc. Tarma, la perla de los Andes. La perla de los Andes es una posición explicativa y por lo tanto las comas están bien, comas apositivo explicativas. Tarma huele a algo. ¿A qué huele? Los dos puntos no pueden ir antes ni después de preposiciones, ni antes ni después de conjunciones o enlaces, ¿ya? Los dos puntos no pueden ir ni antes ni después de preposiciones, ni antes ni después de conjunciones o enlaces, por si acaso. O sea que ahí los dos puntos después de la preposición, están mal ubicados, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, gladiolos, alelíes, claveles, forman parte de una enumeración, y las enumeraciones previamente pueden llevar dos puntos, sí. Previamente las enumeraciones pueden llevar 2 puntos, siempre y cuando haya un presentador de esas enumeraciones. Por ejemplo, si decimos, Tarma, la perla de los Andes, ¿no es cierto? Tarma, la perla de los Andes, expele un exquisito aroma, algo así, ¿no? O expele exquisitos aromas, algo así. 2 puntos, ahí sí, porque ya se anticipó que vamos a hablar de qué, de aromas, ¿ya? O Tarma, la perla de los Andes, se caracteriza, ¿no? Por sus fragantes, ¿no? Flores, qué sé yo. 2 puntos y ahí sí va la numeración. Pero aquí en este caso, esa enumeración no está anticipada, ¿ya? Ahí no está anticipada y aquí arriba, Héctor y Rosaura, por ejemplo, ellos no están anticipados, ¿ya? Entonces la respuesta, ¿dónde están bien empleados los signos de puntuación en toda la oración? En la 1 no puede ser, hay un error. En la 2, sí, la oración 2 sí. Ahí las comas son correctas. En la 3, no. En la 4 es correcto, ¿no? Etcétera, con coma. No hay problema. Es correcto. En la 5, ahí después de la preposición a no puede haber 2 puntos, ¿no? Pese a que le sigue la numeración. Entonces son la oración 1,
La oración no puede ser. Un momentito ahí. A ver. Son las 2 y la 4, ¿no? La 2 y la 4. Ya, aquí vamos a ver. Serían las 2. Vamos a modificar aquí. El enunciado 2. Y el enunciado 5. Ah, los que incumplen. Ah, tiene razón, está bien. Claro, los correctos son la 2, está bien ahí. Y el enunciado 5 son, perdón, y el enunciado 4 son correctos. Los incorrectos, como me dice aquí que incumplen, serían estos de acá. Está bien. Ya, los enunciados que incumplen son enunciado 1, enunciado 3 y enunciado 5. Ajá. Vamos a marcarlos acá. 1, 3 y 5. Ya, ahí está. Son los que incumplen. Entonces aquí marcamos en la 3, la clave es la C, C de casa. Muy bien, 1D, 2C, 3C. 4. En la 4 dice, el uso de los dos puntos cumple varias funciones lingüísticas. Una de ellas es relacionar proposiciones yuxtapuestas con el sentido de causa-efecto. Claro, no es el único valor que puede expresar los dos puntos, ¿no? Puede expresar causa-efecto, efecto-causa, puede expresar el cierre de una enumeración, puede expresar la presentación de un comentario. Esos valores tienen los dos puntos, ¿ya? También los dos puntos también puede presentar una cita textual, también, ¿no? Siempre y cuando el verbo que reporta la cita está primero y luego la cita, ¿no? Ahí es correcto. Pero aquí me pregunta exclusivamente para los dos puntos que establecen la relación de causa primero y efecto después, ¿ya? Entonces, vamos. En la feria había muchos platos criollos, ceviche, causa, lomo saltado, etc. Vamos a ver ahí en la feria. En la feria es ahora sí, en la feria es un circunstancial, ¿no es así? Complemento circunstancial. Había muchos platos criollos, ahí está la anticipación de la enumeración. ¿Cuál es esa enumeración? Ceviche, causa, lomo saltado, etcétera. Los platos criollos es la anticipación de la enumeración de platos que voy a mencionar, pues, ¿no? Los platos sabrosos. ¿Ya? Entonces ahí es correcto. Ludwig afirmó, el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Ahí hay una cita textual. El verbo es afirmó y la cita, que justamente está empezando con mayúscula, es él, ¿no? Y termina en lenguaje. Entonces, antes de repetir la idea de otra persona, tiene que haber dos puntos, ¿no? De presentación de esa idea. Siguiente, cita textual directa. Siguiente, a David le quitaron la beca. A David le quitaron la beca. Había desaprobado todas las asignaturas. Obviamente que después de beca tiene que haber algún signo de puntuación que vincule a David le quitaron la beca con había desaprobado todas las asignaturas. ¿Qué relación hay ahí? Bueno,
a David le quitaron la beca, es la consecuencia, y la razón es, había desaprobado todas las asignaturas, es la causa. O sea, hay una relación de efecto-causa. Siguiente. Lo expulsaron por doble amonestación. No jugará el siguiente partido. Después de amonestación, tiene que haber un signo de puntuación. Tiene que haber un signo de puntuación que establezca la relación de, en este caso, lo expulsaron. Causa, no jugará el siguiente partido, es la consecuencia de la expulsión, ¿es así? Es causa, efecto. Y ahí hay dos puntos de causa y luego de efecto. Última, la diéresis cumple una sola función, indicar que la U tiene valor fónico. La diéresis tiene una sola función, debe haber algún signo de puntuación porque empieza la siguiente proposición. Y ahí también se escribe dos puntos. Pero en este caso los dos puntos están introduciendo una explicación. ¿Ya? Entonces ahí sería, el sustento es dos puntos de explicación. Entonces aquí en el enunciado, en la pregunta 4, en la indicación me dicen que tenemos que indicar, tenemos que subrayar o identificar dónde se emplean los dos puntos para establecer el significado. A ver. Los dos puntos para establecer el significado de qué? De causa, efecto. Causa, efecto, y justamente la respuesta es la D. ¿Ya? En la 4, la respuesta es la D. ¿Ya? Ahora pasamos a la 5. ¿Cuál será la respuesta de la pregunta 5? Ahí está la pregunta 5. Un momento, por favor. A ver, vamos a leer la pregunta 5, ¿ya? El punto y coma se emplea para separar proposiciones yuxtapuestas que tienen una relación semántica muy estrecha. Esto es, comparten la misma idea o tratan acerca de lo mismo. Considerando ello, tras puntuar adecuadamente los enunciados propuestos, determine en cuáles de ellos es necesario este signo de puntuación. Entonces nos están pidiendo que
Identifiquemos en cuál de los enunciados del 1 al 5 indiquemos que es necesario el uso del punto y coma. ¿Ya? Punto y coma justamente para separar proposiciones yuxtapuestas. ¿Ya? Yuxtapuestas. Muy bien. Vamos entonces para identificar ahí las proposiciones yuxtapuestas. Dice así, Rusia posee un extenso territorio, sin embargo, no es el más poblado. Aquí, por ejemplo, vemos que las proposiciones se están relacionando, sí. En este caso hay un nexo gramatical. El nexo gramatical es la palabra, la frase, o mejor dicho, la locución conjuntiva, sin embargo. Entonces aquí debe haber punto y coma, y luego coma, para delimitar la locución conjuntiva, ¿ya? Que es adversativa. 2. Yo no les diré la respuesta de los ejercicios, sino que se los explicaré. Aquí también vemos dos proposiciones. Pero aquí es el sino que. No esto, sino lo otro. Lo otro no esto, sino que lo otro, ¿ya? Entonces esta conjunción adversativa, que termina en que, ¿no es así? Esta lleva solamente una coma, ¿ya? Siguiente. 3. Hace tiempo al cielo le robé una estrella, al prado una rosa muy bella. Aquí hay dos ideas, ¿no es así? Y las dos ideas, las dos proposiciones, aquí tienen un límite. Aquí está el límite de la proposición. Entonces, hace tiempo debe llevar coma por un hiperbatón. Al cielo le robó una estrella, primera proposición. Al prado, coma, una rosa muy bella. La coma de al prado, esa coma tiene el mismo valor, o esta coma en todo caso, está llenando el vacío. Esta coma llena el vacío del verbo le robé. O la estructura de esa oración. ¿Ya? Entonces le robé, para evitar la redundancia, se ha omitido y en su lugar hay una coma que cubre esa elisión, coma elíptica. Entonces ahí es correcto, tanto la coma de hiperbatón, el punto y coma para separar proposiciones yuxtapuestas, ya que no hay ningún conector, y luego la coma elíptica después del prado. Esa misma figura de proposición yuxtapuesta, punto y coma, luego coma elíptica, me parece, o proposición yuxtapuesta, está en el otro caso. A ver, vamos a ver. ¿En qué caso? A ver, vamos a ver, no sé si decir acá. A ver, ¿qué dice? A los niños denles ondas raíces, dice, ¿no? Cuando sean mayores, denles alas. A ver, a los niños denles... Vamos a borrar primero lo que está estorbando. Y ahora sí. A los niños denles ondas raíces. Terminó la proposición. Cuando sean mayores, denles alas. O sea, algo tiene que suceder con los niños y luego algo tiene que suceder con los mayores. ¿Ya? Después de ondas raíces, cuando sean mayores, coma hiperbática, denles alas. Esa coma hiperbática se encuentra en la segunda proposición, ¿no? Entonces, eso pide, ¿qué cosa? Punto y coma para separar la primera proposición de la segunda. Correcto. Luis,
Si no haces algo por cambiar tu sino, o sea, si no haces algo por cambiar tu destino, no lograrás nada en la vida. Ahí, si no haces algo por cambiar tu sino, eso es una hipérbaton, pero también la coma que abre o que delimita el primer hipérbaton coincide con el vocativo Luis, ¿ya? Entonces aquí, a ver, ¿dónde se han empleado las comas para separar proposiciones yuxtapuestas? O el punto y coma, perdón, ¿no? A ver, en la A, no, porque la coma es, o el punto y coma es para la locución conjuntiva. En 2, igual, ahí tiene su pretexto. En este caso, sino que exige solo una coma. A la izquierda, claro está. La 3 y la 4, sí, no, entre proposición y proposición no tienen un elemento gramatical que vincule. Ya, aquí estará. Ya está. Entonces aquí, hace tiempo, al cielo le rodó una estrella, espacio, solamente hay punto y coma, al prado una rosa muy bella y a los niños denles hondas raíces, límite entre proposición, cuando sean mayores denles alas. ¿Ya? Las oraciones 3 y las oraciones 4. La respuesta es 3 y 4. 3 y 4 necesitan. Ya está. La respuesta es C. ¿Ya? En las 5 la respuesta es C. C. Muy bien. 6. Se escriben entre comas las frases explicativas, pues estas añaden alguna precisión o comentario adicional sobre un antecedente nominal. De acuerdo con esta afirmación, señale los enunciados que requieren necesariamente comas. De acuerdo con esta afirmación, señale los enunciados que requieren necesariamente comas. A ver, vamos a leer, ¿ya? A ver, la surfista Fernanda, de 25 años de edad, es campeona en longboard. O longboard, será, ¿no? La surfista Fernanda, de 25 años, Fernanda tiene información ahí que a pesar de ser una frase preposicional, esa información es un elemento de tipo explicativo, ¿ya? Es una posición. O es un elemento explicativo. Algo sobre Fernanda, que es un nombre propio. Siguiente. En octubre de 1968, los militares derrocaron al presidente Belaúnde Terry. Aquí hay comas de tipo hiperbática, hay un hipérbaton. No hay coma explicativa. 3. La ex congresista de la República, Mirta Vázquez. Mirta Vázquez es la especificación de qué congresista de la República o de qué ex congresista de la República se está hablando. La especificación no lleva comas. 4. Muchos atletas irán a Francia, y Francia es un nombre propio. ¿Qué pasa en Francia? Donde se realizarán los Juegos Olímpicos.
Es una explicación, ¿ya? ¿Cuál es la explicación? La explicación es toda esta. Muy bien. 5. Alejandro, aunque no lo creas, el vendedor de diarios trabaja todos los días. Aunque no lo creas, un complemento circunstancial de concesión. Ese circunstancial de concesión debe ir después de la expresión trabaja todos los días, pero se ha movido. Como se ha movido, está entre el verbo y el objeto directo. Tiene que ir delimitado por pausas, ¿ya? Es un hiperbato. Entonces, oraciones que llevan elementos explicativos, son las siguientes. A ver. Sería con el enunciado 1, de 25 años de edad, el enunciado 4, la 1 y la 4, ¿no es así? Muy bien. En la 6, entonces la clave es la A, 1 y 4. 6A. 7. En la escritura, el uso normativo de los signos de puntuación es importante para transmitir un mensaje comprensible. Considerando ello, ¿qué enunciados presentan correcto empleo o empleo correcto de estos signos? Empleo correcto de los signos de puntuación. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos enunciados? A ver. Ricardo el Tigre Gareca ya es el entrenador de la selección chilena. Aquí, por ejemplo, en Ricardo Gareca se está introduciendo el apelativo, ¿no? El tigre. El tigre tiene que ir entre comas, ¿ya? El tigre tiene que ir entre comas. Y ese apelativo iría entre comillas cuando pierde su artículo. O sea, si la oración dijese Ricardo Tigre Gareca, como Quina Dinamita Malpartida, o como Valentina, ¿no? Claro, como Quina Dinamita Malpartida, o como... Bueno, en esos casos, ¿no? Tendría que llevar las comillitas también, ¿no? Para este apelativo. Entonces ahí agregamos los signos que le faltan. Edilberto, en 2. Edilberto, no puedo pasarte las respuestas del examen. ¿Me comprendes? Es una sola oración y vemos que en esa oración está pues se ha introducido el vocativo, que no es parte de la oración, y también se ha introducido pues una expresión, ¿no? De confirmación, en este caso comprendes, y cada uno tiene su propia puntuación, ¿no es así? En el caso de Edilberto, esa coma está bien puesta después de Edilberto porque es un vocativo, eso es correcto, y comprendes se encuentra separado por coma
porque es una expresión confirmativa, ¿no? De la idea anterior. Es correcta la presencia de comas. En 3. El poema Masa está en el poemario España, aparte de mí este cáliz. Los nombres de obras, los nombres de partes de una producción mayor, como puede ser, por ejemplo, el título de un poema que se encuentra dentro de un poemario, o el título podría ser también de un pequeño cuento que se encuentra dentro de una compilación de cuentos, tendría que ir con ¿qué? Entre comillas, ¿ya? Masa está bien, título de un poema. Y el nombre del poemario es España, aparta de mí este cáliz, ahí a España, que España es el vocativo, a España se le está hablando, ¿no? En ese título del poemario. Le faltó su coma de vocativo, ¿ya? Ahí, o sea, hay un error. Por eso no es la respuesta. 4. Machado recitó, 2 puntos, abre comillas de cita textual. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí todo está bien, excepto por caminante, al igual que España, aparte de este cáliz, caminante, no hay camino, caminante es el vocativo, ¿ya? 5. A la población, indudablemente, a la población, indudablemente, le preocupa la inseguridad ciudadana. A la población, indudablemente, le preocupa indudablemente, sorprendentemente, ese es un adverbio oracional, como se encuentra dentro, o sea, se encuentra al interior de la oración, porque ha habido un hiperbatón con respecto a la población, entonces ahí indudablemente está separado entre comas, ¿ya? La 5 y la 2 son correctas. La respuesta de la 7 es B de bebé. 7, B de bebé. Ay, caracho. Ya está, 7 B de bebé. Ocho. En 8, ¿qué dice? A ver, los signos de puntuación delimitan unidades gramaticales, es decir, frases, oraciones, enunciados, etc. Ya, estas unidades gramaticales pues son parte del discurso, y aquí dice que ese trabajo de delimitación de estas unidades es para comprender mejor las expresiones lingüísticas. Según eso, según lo mencionado, determine que el enunciado presenta adecuada puntuación. A. Recibieron el premio no solo los alumnos, sino también sus profesores. Recibieron el premio no solo los alumnos, sino también sus profesores. Aquí, aparentemente todo está bien, excepto por la primera coma. ¿Quiénes recibieron el premio? Los alumnos. ¿Quiénes recibieron el premio? No solo los alumnos. O sea, si bien es cierto, los alumnos es el sujeto, ¿no es así? Y a pesar de que el sujeto se mueve, no hay ninguna indicación para que me diga que se debe delimitar el movimiento del sujeto, no hay ninguna indicación. Más bien se delimita el movimiento del predicativo y del circunstancial, más no del sujeto. Por lo tanto, ahí no va a coma. ¿Ya? Aquí el sino, que va seguido él también, formando una estructura contrastiva, obviamente es precedido por una coma. Eso sí es correcto, ¿ya? Por si acaso. B. ¿Es tu primera entrevista, jovencita? Preguntó la actriz Kate Winslet. Jovencita es un vocativo, por eso lleva coma. Cuando el vocativo
en una pregunta, cuando el vocativo va después, va al final, se incluye dentro de la interrogación, ¿ya? Porque es un vocativo dentro de la interrogación. ¿Cuándo figura así? ¿Cuándo se incluye en la interrogación o en la exclamación? Cuando se escribe después, cuando se escribe al final. Entonces, ahí va bien. Ahora, dice, coma, le preguntó la actriz Kate Winslet. Aquí obviamente es lo que preguntó, es lo que dijo. Esa es una cita textual. Es una cita simplemente que se ha invertido el orden. Lo normal es el verbo, los dos puntos y luego la cita. Aquí es primero la cita, después el verbo. Cuando se invierte el orden, es decir, primero la cita textual y luego el verbo, ya no puede haber dos puntos. Lo que hay es coma entre la cita y el verbo que va después. ¿Ya? Y obviamente la cita tiene que mantener sus comillas por ser cita textual. A ver, siguiente. El delegado del salón, Hugo Ramírez, exigió que se repitiera la votación. El delegado del salón, Hugo Ramírez, siguiente. Aquí está bien, es adecuado el uso de el delegado del salón. Se entiende que cuando delegado del salón o delegado lleva un artículo definido, se entiende que es una persona conocida y por lo tanto Hugo Ramírez es la explicación, o sea, aposición explicativa, debe llevar comas, ¿está bien? ¿Ya? Celia y Aldo, no es un secreto, amigos, fueron deportados de Estados Unidos. Celia y Aldo, no es un secreto, amigos, fueron deportados de Estados Unidos. Amigos es el vocativo, y no es un secreto, amigos, es un inciso. Los incisos pueden insertarse entre comas, pueden insertarse entre paréntesis o pueden insertarse entre rayas. Obviamente hay una jerarquía entre ellos. Aquí, entre rayas, es aceptable, pero dentro de ese inciso, amigos es el vocativo, tiene que estar separado por una coma, ¿ya? Entonces ahí el error es la falta de coma de vocativo. En la E, la actriz peruana Magali Solier, ahí Magali Solier es una de tantas actrices peruanas, por eso no debe llevar comas, ¿ya? A diferencia del delegado del salón, que es una sola persona el delegado, en cambio la actriz peruana, tantas actrices peruanas, ¿ya? Necesitamos especificación, ahí Magali Solier esa especificación no lleva coma. ¿Dónde nació? En Huanta. ¿Dónde queda Huanta? Ayacucho. Eso es lo que va entre paréntesis, Ayacucho. No, Ayacucho en 1973, eso no. Entonces, delimitamos Ayacucho, después de Ayacucho eliminamos la coma y en 1973 queda libre, sin paréntesis, ¿ya? O sea, donde estuvo correcto, donde no hay error, sería donde en la C, ¿no? Me parece que es en la C. Claro, porque en los demás ha habido alguna omisión, la C. 8C. Ya está. 9. Vamos a ver. Teniendo en cuenta el conjunto de normas que rige el uso adecuado de signos de puntuación, indique cuál de los enunciados está correctamente puntuado. Muy bien. A. La mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika
es eliminar todos los criaderos de mosquito. Ahí todo va bien, excepto los 2 puntos. La mejor forma de prevenir el dengue, la mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre y todas las enfermedades citadas ahí, ¿qué cosas son? Son objetos directos de prevenir. No pueden separarse con 2 puntos, porque no son cita textual, ¿ya? Ni enumeración anticipada. Entonces ahí hay un error. Ahora, a nivel macro, la frase, la mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre y todo eso, a ver aquí, también sabemos que todo esto es sujeto, por si acaso, ¿no? El verbo principal es la palabra es. Dentro del verbo principal sabemos qué cosa, la frase, la mejor forma de prevenir, la mejor forma de prevenir el dengue, la fiebre y todo eso. ¿Todo esto qué cosa es? Todo esto es el sujeto. Todo esto es el sujeto, por si acaso. Entonces, el sujeto, al interior del sujeto tampoco puede haber esa partición, ¿no? O sea, porque no corresponden, ¿ya? B. Enfermera, para prevenir el dengue, ¿debemos eliminar los lugares donde se cría el mosquito? Enfermera es el vocativo, y eso está bien. Para prevenir el dengue es un circunstancial adelantado. Como es adelantado, tiene que separarse con coma de la pregunta. Para prevenir el dengue, ¿debemos hacer tal cosa o debemos hacer tal cosa para prevenir el dengue? Cuando los circunstanciales se mueven y estamos en una pregunta, el circunstancial movido se escribe fuera de la pregunta, ¿ya? Entonces está ahí simplemente una añadidura de coma que faltaba y para delimitar el hiperbatón, nada más. Siguiente, C. A la discoteca no se puede acceder con objetos metálicos, tales como tijeras, navajas, sacacorchos, etc. A la discoteca, circunstancial movido, coma, hiperbática. No se puede acceder con objetos metálicos como u objetos metálicos tales como. La expresión como o tales como es una expresión, es una pequeña frase que está introduciendo un ejemplo, está introduciendo una enumeración, ¿ya? Está introduciendo una enumeración a manera de ejemplificación. Entonces tales como sí debe estar precedido por una coma, pero lo que sí no debe tener esta frase tales como o tal como es llevar 2 puntos después de la palabra como, ¿no? Que es un adverbio relativo. Un adverbio, perdón, relativo de tipo comparativo. No puede llevar ahí. Esos 2 puntos están rompiendo la relación ¿entre qué? Entre tijeras, ¿no es así? Entre tijeras y objetos metálicos, ¿ya? Tales como no se puntúa así, tales como solamente le sigue a una coma, nada más. Error. Ahí dice, ahí está la explicación, tales como en oraciones enumerativas necesita coma antes y no lleva ningún signo después del adverbio, el adverbio como. Lo demás es correcto. D. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, cumbres nevadas y ríos quebradas, así es mi Perú. Estamos enumerando características de la superficie de la tierra. Ya, ya está. Entonces,
Después de la enumeración, terminamos en ríos y quebradas, ¿no es así? Después de quebradas viene una expresión así. Esa expresión así resume todo lo anterior. Esa expresión de resumen le precede a 2 puntos, ¿ya? Es el cierre de la enumeración, ¿ya? Ese es un cierre de enumeración. ¿Aquí qué dice en la explicación? Enumeraciones de carácter explicativo, cuando van precedidas por un elemento anticipador como así, ese elemento anticipador así, o en todo caso es un elemento de cierre, ¿no? El así es una expresión de cierre, porque está después de la enumeración. Entonces el elemento así eso es correcto. Último, la inseguridad ciudadana, aseguró la congresista, es un problema más grave que aqueja a los peruanos. La inseguridad ciudadana es un problema más grave que aqueja a los peruanos. Esa expresión entre... Entonces, aquí, dentro de la expresión entre comillas, tenemos un comentario, ¿no es así? Dentro de las comillas hay un comentario. ¿Cuál es? Aseguró la congresista. El problema es que ese comentario está delimitado por rayas y por comas. Ahí hay una redundancia, ¿no es así? Los incisos, los comentarios solamente se encierran, se aíslan, ya sea o por comas, si no están comas, rayas, si no están rayas, los paréntesis, ¿ya? Entonces ahí hay redundancia, ¿no? Al delimitar el inciso. Tenemos que eliminar, en este caso eliminamos las comas. 9D. Ahora falta la 10. Vamos con la 10. ¿Qué enunciado guarda estricta correspondencia con las normas establecidas en la ortografía de los signos de puntuación? A ver, ¿qué dice? Jorge, vocativo. Los poderes del Estado son ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto, entre ejecutivo, legislativo y judicial hay una numeración, la numeración es precedida por 2 puntos siempre y cuando hay una frase o una expresión que anticipe la numeración. Como aquí no hay ninguna expresión que anticipe la numeración, no puede haber 2 puntos de numeración. ¿Ya? Y de ningún tipo. B. En Semana Santa, coma hiperbática, muy bien, Ángel viajará a Cusco. Punto y coma, Rosa, coma elíptica, viajará a Loreto. Y Carla a Piura. ¿Qué falta ahí? Entre Loreto y Carla, que es una nueva proposición, tiene que haber ya sea punto y coma o coma antes de la conjunción, porque esa conjunción está enlazando Rosa viajará a Loreto con Carla viajará a Piura. Obviamente ahí ha habido comas elípticas, ¿ya? Por cuestiones de jerarquía, o bien punto y coma o bien coma. Eso es lo que se ha perdido. En C, el verso de la canción decía, no te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Avecilla es un vocativo y debe llevar comas de vocativo, también es error. D, cuando están ebrios los angelitos, un momento por favor. Continuamos. Nos quedamos en avecilla. Avecilla era el vocativo, por eso debe escribirse entre comas. En D, ¿qué dice? Cuando están ebrios los angelitos de mi vecina, no respetan a nadie.
Cuando están ebrios los angelitos de mi vecina, coma hiperbática. ¿No es así? Faltó coma hiperbática ya, bueno. Vamos a añadirle la coma hiperbática, ¿ya? Cuando están ebrios los angelitos de mi vecina... perdón. Cuando están ebrios, coma... perdón, aquí estaría. Cuando están ebrios, coma hiperbática. Ahí está la coma. A ver, vamos a mejorar esa coma. Ahora sí. Ya. Cuando están ebrios, los angelitos de mi vecina, ahí angelitos está entre comillas por una, ¿no? Obviamente se está usando en el sentido opuesto, ¿no? ¿Ya? Es ejercicio 10, ¿no? Muy bien. Y la última, el último enunciado, bueno, ahí en la D faltó la coma, las comillas están bien. El sereno les dijo que mientras estuvieran en el parque, coma, no podían fumar. Aquí, por ejemplo, mientras estuvieran en el parque, esto es un I hipérbato, ¿ya? Les dijo que no podían fumar cuando, mientras estuvieran en el parque. Aquí hay un hipérbato. Y las comas están separando el circunstancial de tiempo. Que se han movido. Hiperbáticas. Y hasta ese es el hipérbato, por eso va entre comas, ¿ya? O sea, la respuesta es la E de elefante. 10 elefante. Uy, ¿qué pasó? Ya está, 10 elefante. Y la 11. En un momentito. Ya. 11. El principal objetivo de los signos de puntuación es facilitar que el mensaje escrito se transmita de forma óptima. De acuerdo con este criterio, ¿qué enunciado exhibe correcta puntuación? Amigo, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Amigo es vocativo y está bien. El error es el que después de reparte, ¿no? Amigo, coma, el que parte y reparte es el sujeto. El sujeto y entre el sujeto y el verbo no puede haber, ¿qué cosa? Separación con comas, ni con puntos, ni con 2 puntos. ¿Ya? B. Sinceramente, ¿crees que has estado obrando bien, Paola? Sinceramente, ahí cómo es. ¿Crees que has estado obrando bien, Paola? La interrogación empieza después del adverbio oracional. Sinceramente, coma. ¿Crees que has estado obrando bien, Paola? Paola está dentro el vocativo dentro de la pregunta cuando se ubica después, ¿no? A la derecha. Entonces ahí el problema es la ubicación del signo de apertura de interrogación y luego la coma adverbial, ¿ya? C. Por favor, Alejandro, por favor, Alejandro, llévate esos libros antiguos de aquí. Por favor, es una especie de, ¿cómo decirlo? Una interjección, ¿no es así? Una petición ahí, una locución, que se puede excluir de la exclamación. Y Alejandro está a la izquierda de la exclamación. Cuando aparentemente el vocativo está a la izquierda o inicia ese enunciado, se excluye de la pregunta o se excluye de la exclamación. ¿Ya? Entonces, en 11,
En 11, ¿cómo se corrige? Lo que hacemos es esta apertura, apertura de exclamación, la sacamos. Después de Alejandro, coma de vocativo, y aquí va el inicio. Llévate esos libros. Ya, ahí está. Llévate esos libros de aquí. D. Si ellos aprueban el examen, coma hiperbática, el hiperbatón se ha movido, o el circunstancial de condición se ha movido. Cuando se mueve, se excluye la pregunta, ¿ya? Eso es correcto. Esa es la clave. En E, tanto José como María eran grandes aficionados al cine. Tanto José como María, el cómo está vinculando a José con María. No puede ser interrumpida esa relación por una coma. ¿Ya? En 11, dedo. Finalmente, 12. ¿Qué dice? Hay 5 denunciados igualitos, solamente que hay que elegir la adecuada puntuación. ¿Ya? Y la respuesta es C de casa. Esa es la respuesta. En el largometraje, eso es hiperbatón, Jack, un humilde y joven artista. Humilde y joven artista, ¿qué cosa es? Es la explica, la posición explica, explicativa, la explicación. Ahora, Jack, ¿quién es Jack? Para añadir información, no es así, del personaje, un detalle del personaje, utilizamos los paréntesis. Y ahí está. Y Rose, Kate Winslet, ahí está el detalle del personaje, ¿no? El nombre, el nombre real del actor. Y nuevamente otra explicación, una chica de clase acomodada, nuevamente la explicación, como de aposición explicativa. ¿Qué pasa entre ellos? Se conocerán al bordo del Titanic, ya, a bordo del Titanic. ¿Qué más? Una posición explicativa del Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. Entonces aquí hay 3 aposiciones explicativas. Una para Jack, una para Rose y uno para Titanic. ¿Ya? 12C. Esa es la respuesta. Y ahí comparto las claves, ¿ya? Muy bien, eso es todo. Ya nos estamos mirando. Hasta luego, se cuidan. Eso es todo. Buenas tardes. Ya está. Saludos.